Hoy te hablaré del Honda Prelude, la historia de un deportivo olvidado por Honda, un clásico legendario que tienes que conocer sí o sí si eres fan del mundo automovilístico. El fabricante japonés se ha caracterizado por fabricar vehículos duraderos, prácticos y hasta deportivos, como es el caso del tipo R. Sin embargo, existen modelos que muchos puristas quisieran que Honda reviviera, como es el caso del Honda Prelude, un modelo que marcó Una época y dejó un legado. Después del éxito del Honda Civic y Accord en 1972 y 1976, en 1978 nace el Prelude, fabricado en Japón, un modelo que equipaba un motor de 4 cilindros alimentado por un carburador doble con el que producía apenas 80 caballos de fuerza, acoplado a una caja de cambios manual de 5 velocidades y también una versión automática de 3 marchas. La primera generación se mantuvo en producción hasta 1982, cuando llegó su sucesora. Para esta ocasión ofrecía una carrocería más baja, en la que se destacaban los faros delanteros ocultos y que además era más ancha y liviana. En 1987 se dejó de fabricar la segunda generación para darle paso a la tercera generación, que estuvo disponible hasta 1991, que para esta ocasión equipaba con un sistema de dirección que actuaba sobre las 4 ruedas de forma mecánica, mejorando El manejo y la seguridad. Dicho sistema funcionaba controlando las ruedas delanteras por cremallera, que podían o no tener asistencia. De ahí un eje que transmite el movimiento del volante a las ruedas traseras, pasando previamente por una segunda caja de dirección, haciéndolas girar levemente de forma limitada hacia uno u otro lado. Para este año, 1992, el coche contaba con 133 caballos de fuerza. Podía alcanzar hasta los 200 caballos de fuerza con un cierto montaje en el sistema turbo, o hablando de los que se encargaban de modificar coches, también podrían alcanzar esas velocidades. Claramente, estamos hablando de que el Honda Prelude formó parte en la cultura del tuning y que era un coche, como yo lo describo, totalmente modificable, hermoso y bello para este arte, típico de un clásico legendario. Finalmente en el 2001 llegó la cuarta generación con 133 caballos de fuerza. Y este, lastimosamente, fue el año en el que el coche se despidió del mercado, debido a que ya no era rentable seguirlo fabricando. Tenían mejores opciones para poner sobre la mesa, había demasiada competencia y Honda simplemente tenía que evolucionar. Honda no está para nada muerto, simplemente el Prelude forma parte de su historia, y tampoco descarto la posibilidad de que algún día pueda aparecer una versión de este coche, con un lavado de cara totalmente nuevo. Pero sin duda el Prelude es uno de esos coches que forman parte del legado automovilístico y que, como te dije antes, si eres fan del mundo de los automóviles, tienes que conocer este coche. Sí o sí. Soy el conductor y si este video te ha gustado te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.